Capítulo 1. El primer ardor. Dicen que los objetos heredados cargan no solo con recuerdos, sino con maldiciones ocultas. Esa noche, cuando abrí el cofre polvoriento de mi abuela, lo último que esperaba encontrar era un crucifijo ennegrecido por el tiempo. El metal estaba frío al principio, helado como la muerte misma, pero en cuanto mis dedos lo rozaron, sentí un ardor extraño, como si la cruz respirara fuego contra mi piel desnuda. Me quedé inmóvil, atrapada entre el deseo de soltarlo y la fascinación por aquel calor imposible. La llama no me quemaba, no dejaba ampollas, solo encendía mi carne como si cada nervio fuese una cuerda vibrando al compás de un rezo prohibido. Y entonces lo escuché, un gemido. No venía de mi garganta, ni del viento que se colaba por la ventana, sino del crucifijo mismo, un sonido ahogado, profundo, como un lamento divino. La habitación se oscureció de golpe, las velas se apagaron sin aviso, y la única luz era el resplandor rojo que el crucifijo derramaba sobre mi pecho descubierto. Quise apartarlo, pero cada intento de soltarlo hacía que el fuego se expandiera más, como si la cruz se aferrara a mí, sedienta de contacto. El espejo del cuarto reflejó algo imposible. Yo estaba allí, de pie, con el crucifijo ardiendo sobre mi piel, pero en el reflejo no estaba sola. Una figura alta, cubierta con un manto, se inclinaba detrás de mí, rozando mi hombro con labios invisibles. «Has despertado lo que debía seguir dormido», susurró una voz grave, metálica, que parecía salir de dentro de mi cabeza. El crucifijo brilló con un destello cegador, y por un instante vi la silueta de Cristo retorciéndose, como si la madera ardiera desde dentro. De pronto, un líquido espeso, caliente, comenzó a gotear sobre mi abdomen. No era cera, no era agua bendita, era sangre. Mi respiración se volvió entrecortada. Parte de mí temblaba de terror. Otra parte se estremecía con un placer que no me atrevía a confesar, porque esa sangre, ardiente y salada, no me repelía, me atraía. Y entendí, demasiado tarde, que aquella cruz no era un símbolo de fe, sino una llave que se abría solo con el contacto de la piel desnuda. El gemido volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más urgente, y mientras el fuego se extendía por mi cuerpo, supe que mi abuela no me había dejado una reliquia, sino una condena. Capítulo 2. El secreto del convento. El amanecer no trajo paz. El crucifijo seguía sobre mi mesilla, inerte a los ojos, pero vivo en mi memoria. Cada centímetro de mi piel aún ardía con el recuerdo de la noche anterior. No podía quedarme callada, necesitaba respuestas. Y la única pista era un papel doblado que encontré bajo el cofre de mi abuela, con un nombre escrito a mano temblorosa: Convento de Santa Inés. Tomé el crucifijo y partí hacia aquel lugar, un monasterio olvidado en las afueras, donde el silencio pesaba más que las campanas oxidadas. Las paredes estaban cubiertas de grietas, pero al cruzar el umbral sentí que la piedra misma me observaba. Una monja anciana salió a recibirme. Sus ojos, hundidos pero brillantes, se posaron de inmediato en el crucifijo que escondía bajo mi abrigo. No necesité mostrarlo del todo, ella ya sabía. «Ese fuego no es tuyo», murmuró con un hilo de voz. «Esa cruz nunca debió volver a tocar carne humana». Me condujo por un pasillo estrecho, iluminado solo por vitrales rotos que teñían el suelo de rojo. Cada paso resonaba como un eco de misa interrumpida. Al llegar a la biblioteca del convento, la monja sacó un manuscrito cubierto de polvo. Sus dedos temblaban al abrirlo. «Hace siglos», me confesó, «nuestras hermanas forjaron este crucifijo para contener algo que no podía ser exorcizado, un demonio que no gritaba en blasfemia, sino en placer. Lo sellaron con oraciones, y con su propia piel desnuda». Tragué saliva. El recuerdo del calor sobre mi cuerpo volvió como una descarga. La monja lo notó, porque apartó la vista, casi avergonzada. Cada contacto de carne lo despierta, cada roce lo alimenta. Por eso juramos nunca tocarlo. Un estruendo nos interrumpió, una puerta golpeó sola, cerrándose con violencia.
El crucifijo en mi bolso comenzó a palpitar, como un corazón. Su resplandor se filtró entre las costuras de tela, encendiendo el cuarto. La monja retrocedió, persignándose con desesperación. «Aléjate de él, hija, ya es demasiado tarde». La luz roja inundó el convento. Entre las sombras, voces femeninas se alzaron. Como un coro espectral, nosotras lo entregamos. Nosotras lo encadenamos. El aire se volvió sofocante. Y yo, atrapada entre la fe de esas mujeres y la atracción prohibida de la cruz, comprendí que el secreto del convento no era solo una advertencia, era una invitación. Capítulo 3: Las llagas del deseo. Aquella noche, de regreso en mi habitación, juré no volver a tocar el crucifijo. Lo guardé en el fondo de un cajón, envuelto en telas, como si así pudiera silenciar su latido ardiente. Pero el fuego no necesitaba contacto para recordarme su presencia, lo llevaba en la piel. Al mirarme en el espejo, descubrí las primeras marcas. No eran heridas comunes ni moretones. Eran llagas rojas, dibujadas con precisión enfermiza sobre mi cuerpo. Una en el hombro tenía forma de cruz torcida. Otra, en mi vientre, parecía un círculo rodeado de lenguas de fuego. Lo más perturbador fue la que apareció sobre mi pecho, 2 líneas curvas, semejantes a labios entreabiertos, como si alguien hubiera besado mi piel con hierro candente. El dolor era extraño, no punzante, sino cálido, casi placentero. Cada latido de aquellas llagas me arrancaba un suspiro involuntario. Entre gemidos ahogados, caí de rodillas, y mi respiración se mezcló con un rezo que jamás aprendí. Palabras en latín antiguo surgían de mi boca sin que mi mente las entendiera. Al día siguiente busqué al joven sacerdote del pueblo. Era un hombre piadoso, de rostro sereno, que siempre había predicado sobre la pureza. Pero cuando le mostré mis marcas, su calma se quebró. «No son estigmas», susurró, evitando mirarme a los ojos. «Los estigmas imitan las heridas de Cristo, esto es otra cosa». «¿Qué significa entonces?», pregunté, con la voz temblorosa. Él se acercó más de lo debido, observando con detenimiento mi piel. Su respiración se volvió densa. Vi cómo sus dedos temblaban, como si quisieran tocar pero se prohibieran a sí mismos. La tensión era insoportable. «Es un lenguaje», murmuró al fin, «un lenguaje que no pertenece al cielo». De pronto, la llaga de mi pecho ardió con violencia, como si respondiera a sus palabras. Un gemido escapó de mis labios, involuntario, quebrando el silencio del confesionario improvisado. El sacerdote se apartó bruscamente, persignándose, pero sus mejillas ardían tanto como mi piel. «Debes alejarte de ese crucifijo», ordenó, «más a sí mismo que a mí, o terminarás perdiendo no solo el cuerpo, sino el alma». Pero mientras lo escuchaba, comprendí una verdad peligrosa. Cada llaga nueva no era una maldición, sino un llamado, una invitación escrita en mi carne. Y aunque mi mente gritaba que debía huir, mi cuerpo ansiaba el próximo contacto con la cruz. Capítulo 4: El confesionario encendido. No podía resistir más. Las llagas ardían como brasas ocultas bajo mi piel, y cada una parecía exigir un acto nuevo de entrega. Aquella tarde llevé el crucifijo conmigo al confesionario, como quien carga un secreto que necesita ser exhalado. El joven sacerdote me esperaba. Su voz tembló al pronunciar las palabras rituales. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, confiesa tus pecados». «Hija». Me arrodillé detrás de la rejilla de madera, el crucifijo oculto bajo mi vestido. Pero no estaba realmente oculto, lo sentía latir contra mi piel, como un corazón ajeno. Y de pronto, el calor estalló. El metal quemó la tela y la atravesó con facilidad, hasta pegarse a mi carne desnuda. El aire del confesionario se volvió irrespirable. El sacerdote tosió, creyendo que era humo, pero no había fuego visible, solo un resplandor rojo que se filtraba por las rendijas de madera. Mis gemidos se mezclaban con sus oraciones apresuradas, y por un instante supe que ni él sabía si quería salvarme o perderse conmigo. Entonces ocurrió lo imposible.
La voz que salió del otro lado de la rejilla no era la suya. Tu carne me despierta, tu deseo me alimenta. Era una voz grave, metálica, cargada de ecos, como si 1000 gargantas hablaran al unísono. El sacerdote, horrorizado, retrocedió, pero yo no podía moverme. El crucifijo se había fundido con mi piel, como si reclamara mi cuerpo. ¿Quién eres?, susurré entre sollozos y jadeos. La respuesta llegó con un suspiro ardiente que atravesó la madera. Soy el que fue encadenado en esta cruz, y tú eres la llave que vuelve a liberarme. El confesionario entero vibró. La madera crujió como si fuera a partirse, y a través de la rejilla vi un destello. No era el rostro del sacerdote, sino una silueta alada, ennegrecida por las llamas, inclinándose hacia mí. Sus ojos brillaban como carbones vivos, y su sonrisa era la de un ángel que alguna vez conoció el paraíso, pero lo perdió. El sacerdote gritó un exorcismo, pero su voz quedó ahogada por un coro de gemidos y rezos que surgieron de las paredes mismas. Yo no sabía si lloraba de miedo o de placer, porque el crucifijo ardía, y cada ardor era un beso infernal sobre mi piel. Y entonces comprendí, el confesionario ya no era un lugar de absolución, sino un altar ardiente donde el pecado y la fe se fundían en una misma llama. Capítulo 5. La tentación de la llama. Esa noche no pude dormir. El crucifijo reposaba sobre la mesilla, silencioso, pero el ardor seguía recorriendo mis venas como si no pudiera abandonarme nunca más. Cerré los ojos con la esperanza de hallar descanso, y fue entonces cuando comenzaron las visiones. Me encontré en una iglesia interminable, sus paredes cubiertas de frescos que se movían como si respiraran. En cada pintura, los mártires sangraban, pero sus gestos no eran de dolor, sino de placer. Vi a Santa Lucía acariciando sus propias heridas, a San Sebastián sonriendo mientras las flechas le atravesaban la piel. Sus labios se abrían en un murmullo que no era oración, sino invitación. Avancé temblando, desnuda, con el crucifijo ardiendo entre mis manos. Cada paso encendía las velas del templo, como si respondieran a mi deseo secreto. Un coro de voces angelicales comenzó a entonar un canto, pero no era un himno sagrado, eran gemidos prolongados, notas de un placer celestial y prohibido. De pronto, él apareció, el joven sacerdote, de pie ante el altar. Sus ojos brillaban con el mismo fuego que quemaba mi piel. Extendió las manos hacia mí, pero su voz ya no le pertenecía. No huyas más. Este fuego no destruye. Este fuego te revela. Mis llagas se encendieron al unísono, cada una vibrando como un signo vivo. La tentación se volvió insoportable. Mi cuerpo se inclinó hacia él, aunque mi mente gritaba que debía resistir. Pero cuando el crucifijo tocó el mármol del altar, estalló un resplandor que transformó la visión. Lo que parecía un sacerdote ahora era otra cosa, un ángel caído, de alas ennegrecidas, que me ofrecía su mano. Sus labios murmuraban promesas de eternidad y condena. Tu fe es la puerta, tu piel es la llave. ¿De verdad deseas cerrar lo que otros abrieron? Desperté jadeando, empapada en sudor. Las marcas en mi cuerpo ardían como si acabara de vivir todo aquello. El crucifijo estaba allí, intacto, pero el aire olía a incienso y ceniza, como si la iglesia de mis sueños hubiera existido de verdad. Me cubrí con una manta, temblando. Sabía que ya no era dueña de mí misma. La tentación de la llama se había instalado dentro de mi carne, y cada día que pasaba, la frontera entre lo sagrado y lo profano se desmoronaba un poco más. Capítulo 6. El rezo desnudo. No sabía si era locura o destino, pero la voz del ángel caído seguía susurrándome incluso en pleno día. Tu piel es la llave, tu fe es la puerta. Cada palabra encendía un eco en mis llagas, y yo, atrapada en ese círculo de fuego, decidí someterme a la prueba que temía desde el principio, rezar desnuda. Cerré la puerta de mi habitación, corrí las cortinas y dejé caer cada prenda como si fueran cadenas. El aire nocturno acarició mi piel marcada, y cada cicatriz ardiente brilló débilmente bajo la penumbra. Coloqué el crucifijo sobre mi pecho, frío solo por un segundo,
hasta que el calor regresó, intenso, como un amante impaciente. Me arrodillé frente a la cama, como si fuese un altar improvisado. Intenté comenzar con el Padre Nuestro, pero las palabras se quebraban entre mis labios. No salía oración, salía gemido, y cada gemido parecía ser aceptado como plegaria, porque el crucifijo latía con más fuerza, como si celebrara mi rendición. El cuarto empezó a cambiar. Las paredes se estremecieron y el yeso se resquebrajó, dejando escapar destellos rojos. El suelo ardía bajo mis rodillas, pero no me quemaba, me elevaba. La cama desapareció, reemplazada por columnas de piedra que se encendían como antorchas. Había entrado en un templo hecho de fuego. Un coro invisible se alzó desde los muros. No eran ángeles cantando, eran voces femeninas, monjas antiguas, que rezaban entre jadeos, como si hubiesen entregado su pureza al mismo secreto que ahora me consumía. Reza más fuerte, susurró la voz grave que ya conocía, y yo recé, no con palabras, sino con el cuerpo. Cada movimiento, cada respiración era un sacrificio ofrecido. El crucifijo ardió tanto que las llamas atravesaron mi piel, pero en lugar de destruirla, dibujaron símbolos incandescentes sobre mi carne desnuda. Entonces lo vi. Frente a mí apareció la silueta oscura, alta, con alas que parecían hechas de ceniza ardiente. El ángel caído extendió la mano a través del resplandor. Has abierto la puerta. Ahora todo el templo arde contigo. El fuego estalló, iluminando mi cuerpo como si fuera una vela viviente. Por un instante no supe si estaba en la tierra, en el cielo o en el infierno. Lo único cierto era que mi oración desnuda había sido escuchada. Capítulo 7. El pacto escondido. El amanecer me encontró exhausta, desnuda entre cenizas que no deberían existir en mi habitación. El crucifijo descansaba sobre mi pecho, frío otra vez, como si se burlara de mi entrega. Pero entre las sombras del delirio, recordé algo, las voces de mujeres, monjas antiguas, que rezaban entre gemidos. Ellas sabían el secreto que yo aún ignoraba. Volví al convento de Santa Inés con pasos febriles. La monja anciana que me había recibido antes me negó la entrada. Ya has abierto lo que debía permanecer cerrado, dijo, con un temblor en la voz. No busques más. Pero la prohibición solo encendió mi hambre. Esperé la medianoche, cuando las campanas oxidadas marcaron 12 golpes huecos, y me infiltré entre las ruinas. El convento estaba en silencio, salvo por un murmullo sordo, como si las paredes respiraran. En la biblioteca abandonada, bajo un altar olvidado, hallé un cofre sellado con cera roja. El crucifijo en mi pecho vibró como un corazón impaciente. Con solo rozar la cera, se derritió en un instante, liberando un manuscrito encuadernado en cuero gastado. Lo abrí con manos temblorosas. El texto estaba escrito en latín, pero mis labios lo entendían como si lo hubiera sabido siempre. Era la confesión de una orden secreta de monjas, sororitas incendiae, mujeres que, siglos atrás, habían descubierto que ciertos demonios no podían ser expulsados con rezos, sino encadenados con el cuerpo. Ofrecimos nuestra pureza, decía una línea, y con cada entrega, la cruz se alimentó, sellando al espíritu del deseo en su interior. Mis ojos ardían. Leí más. Ellas habían pactado mantener el crucifijo lejos de toda piel desnuda, porque el contacto reabriría la prisión. Pero sus palabras finales me desgarraron. Sabíamos que una de nosotras sería elegida. Cuando la cruz arda en su carne, no será condena, será destino. Un golpe de viento cerró el manuscrito de golpe. Sentí una presencia a mis espaldas. Giré y lo vi. Un mural descascarado en la pared mostraba a un grupo de monjas desnudas, arrodilladas ante el mismo crucifijo que ahora ardía conmigo. Sus ojos pintados parecían moverse, observándome, aprobándome. El aire se volvió sofocante. El crucifijo se encendió otra vez contra mi pecho, y las llagas brillaron como brasas vivas. Y en medio de aquel silencio roto, escuché el eco de aquellas mujeres muertas. Tú eres la llave,
Tú eres la heredera del pacto. Caí de rodillas, entre miedo y deseo, porque si todo era cierto, no solo había desatado un demonio, había tomado el lugar de aquellas que lo encadenaron con su propia carne. Capítulo 8. El beso en la cruz. El manuscrito no me dejaba dormir. Cada palabra latía en mi mente como si fuera mi propia sangre quien lo hubiese escrito. La elegida sabrá cuándo entregar su boca a la cruz, porque solo entonces se abrirá el sello final. No quise creerlo, hasta que la tentación se volvió insoportable. Esa noche, la luna colgaba roja sobre mi ventana. El crucifijo descansaba en mis manos, caliente, vibrante, como si aguardara el momento. Mi cuerpo entero ardía, pero no de miedo, de una necesidad salvaje. Me acerqué a él despacio, como una amante que duda entre el pecado y la gloria. El metal estaba incandescente, y aún así lo sostuve junto a mis labios. Al principio, fue apenas un roce tímido, un beso contenido, pero el fuego me arrastró. Presioné mi boca contra la figura de Cristo, y entonces ocurrió. Los labios de la estatua se abrieron. No era metáfora. La madera agrietada cobró vida, y de su boca comenzó a brotar un líquido espeso y tibio. Sangre resbaló por mis labios, llenando mi boca de un sabor metálico y dulce, más dulce que cualquier vino. No pude apartarme. La sangre se deslizó por mi garganta como una plegaria ardiente. Cada gota encendía mis venas, transformando mis gemidos en cánticos blasfemos. El crucifijo brilló con violencia, iluminando el cuarto como si fuera un altar de fuego. Y frente a mí, en el espejo, vi algo imposible. Mi reflejo no era el mío, era el de una monja de siglos pasados, desnuda, con las mismas llagas que ardían en mi cuerpo. Ella también besaba la cruz, con los ojos cerrados en éxtasis. Un crujido me devolvió a la realidad. La puerta de mi habitación se abrió sola. El joven sacerdote estaba allí, paralizado, viendo cómo la sangre escurría desde la boca de Cristo hasta mi pecho descubierto. Sus labios se movieron, intentando formar un rezo, pero su mirada estaba atrapada, encadenada al espectáculo profano. Quise apartar la cruz, pero ya era tarde. El Cristo del crucifijo se retorcía como si su cuerpo estuviera vivo, y la sangre seguía fluyendo, marcando caminos ardientes sobre mi piel. El sacerdote dio un paso atrás, horrorizado y fascinado al mismo tiempo. «Esto no es un milagro», susurró, con la voz quebrada. «Es una revelación prohibida». Y mientras mis piernas temblaban, comprendí que ya no había marcha atrás. Con aquel beso, había roto el último velo entre lo divino y lo infernal. Capítulo 9. El exorcismo del placer. La noticia se propagó como pólvora. El sacerdote, incapaz de sostener el peso de lo que había presenciado, pidió ayuda a la iglesia. No tardaron en llegar 3 exorcistas, hombres de negro con estolas púrpuras, cargando crucifijos y agua bendita como si fueran armas de guerra. Me llevaron a la capilla del convento en ruinas, donde el eco de sus pasos resonaba como tambores de juicio. Me hicieron arrodillar frente al altar. El crucifijo ardía en mis manos, imposible de soltar, pegado a mi piel como un amante celoso. Uno de los exorcistas me roció con agua bendita. El líquido cayó sobre mi cuerpo desnudo y chisporroteó como si me hubiera tocado con fuego. El olor a incienso se mezcló con el de carne quemada, y mis gemidos, mitad dolor, mitad placer, llenaron la capilla. In nomine Patris, comenzaron a entonar, pero el crucifijo respondió antes que yo. Se iluminó con una llama rojiza que no devoraba madera, sino voluntades. Las velas del altar se encendieron solas, proyectando sombras obscenas en las paredes, figuras entrelazadas, santos y mártires en posturas que ninguna liturgia reconocería. Los exorcistas elevaron sus voces, tratando de cubrir los gemidos que empezaban a brotar no solo de mí, sino de los muros mismos. Voces femeninas, monjas antiguas, rezando y gimiendo a la vez. Cada palabra de exorcismo parecía convertirse en un suspiro erótico que resonaba en el aire. Uno de los sacerdotes cayó al suelo, retorciéndose,
con el rostro enrojecido como si una fiebre lo devorara. Otro, con la cruz alzada. La dejó caer cuando sus ojos se encontraron con los míos. No vi repulsión en ellos, sino deseo. El jefe de los exorcistas, sudando, gritó con desesperación: «No miren, no la escuchen, es el demonio del deseo». Pero sus palabras llegaron tarde. El crucifijo vibraba, derramando chispas que se convertían en brasas flotantes, danzando alrededor como luciérnagas de fuego. El coro invisible crecía, y cada nota era un orgasmo en forma de rezo. Caí hacia atrás, mi cuerpo arqueado sobre el mármol del altar. El fuego recorría mis venas, y entre lágrimas de placer y terror, entendí que no me estaban exorcizando a mí, era yo quien estaba exorcizando su fe. El último recuerdo antes de desmayarme fue la visión del joven sacerdote en la puerta, paralizado, con los labios entreabiertos. Sus ojos ya no pedían salvación, pedían fuego. Capítulo 10. La profecía de las llamas. Desperté rodeada de cenizas. La capilla del convento estaba en ruinas, las bancas carbonizadas, las paredes cubiertas de hollín, y los exorcistas, ausentes. No sabía si habían huido o si el fuego los había devorado. El crucifijo reposaba aún sobre mi pecho, frío como una tumba. Pero cada vez que lo rozaba, el recuerdo del ardor volvía con una violencia insoportable. Entre los restos chamuscados hallé el manuscrito que había leído días atrás, abierto en una página que nunca recordaba haber visto. La tinta estaba ennegrecida, pero una frase brillaba como si ardiera en sí misma: «Cuando la carne despierte el fuego de la cruz, el cielo caerá rendido». Mis manos temblaron. Aquello no era solo una condena personal, era una profecía. Y yo era la elegida para cumplirla. Volví a leer en silencio. Los signos latinos se torcían frente a mis ojos, transformándose en un idioma que mi cuerpo comprendía mejor que mi mente. La profecía hablaba de un sacrificio de carne y deseo capaz de abrir la grieta entre lo divino y lo prohibido, y de una mujer marcada con llagas ardientes. ¿Qué sería el puente? Me aparté del texto, intentando negar lo evidente, pero las llagas en mi piel resplandecieron como brasas en respuesta, como si cada palabra del manuscrito se hubiera escrito dentro de mí. De pronto, el silencio de la capilla se quebró. Escuché pasos. Era el joven sacerdote. Sus ropas estaban sucias de ceniza, y sus ojos, inyectados en sangre, brillaban con una mezcla de temor y deseo. «Lo leí también», dijo, señalando el manuscrito. «Tú eres la llave, tú eres la profecía». Su voz temblaba, pero no de fe, sino de fiebre. Se acercó a mí, extendiendo la mano, y por un instante vi en sus ojos la lucha entre salvarme y poseerme. El crucifijo, entre nosotros, vibró con fuerza, derramando un destello que iluminó la capilla entera. Las imágenes de los vitrales rotos se proyectaron sobre los muros como visiones vivas, ángeles que se arrodillaban, santos que se despojaban de sus túnicas, cielos enteros inclinándose ante un altar de fuego. El sacerdote cayó de rodillas, derrotado. «No podemos detenerlo», susurró. «El cielo mismo se rendirá a tu piel». Y mientras las brasas del crucifijo ardían de nuevo sobre mi cuerpo, entendí que no estaba luchando contra una maldición, sino cumpliendo una revelación escrita mucho antes de mi nacimiento. Capítulo 11. La última misa ardiente. La noticia corrió como un veneno disfrazado de milagro. Algunos aseguraban que había fuego santo en el convento, otros que el demonio mismo celebraba misa en sus ruinas. Sin saber cómo, la capilla olvidada comenzó a llenarse. Hombres, mujeres, ancianos y jóvenes llegaron con velas, rosarios y miedo en los ojos. El sacerdote, con el rostro demacrado y la fe rota, aceptó celebrar la misa. Yo estaba allí, en el centro, con el crucifijo pegado a mi piel como una segunda carne. El altar ennegrecido brillaba con un resplandor rojizo, y la gente se arrodillaba sin comprender si adoraban a Dios o a otra fuerza más antigua. «Dominus vobiscum», susurró el sacerdote con voz quebrada. En ese instante, el crucifijo estalló en llamas.
No eran llamas comunes, danzaban como lenguas vivas, lamiendo mi cuerpo desnudo, dibujando signos ardientes en el aire. Ninguna prenda sobrevivió, pero no sentí vergüenza, solo un poder abrasador que me atravesaba. Los fieles gimieron, algunos se persignaban con lágrimas, otros miraban con deseo, incapaces de apartar la vista. Y entonces lo imposible ocurrió, las paredes del templo comenzaron a sangrar cera roja, como si cada piedra llorara un secreto escondido. El coro invisible volvió a alzarse. Esta vez no eran solo voces de monjas muertas, sino también de los presentes. Sus rezos se mezclaban con sus jadeos, creando un cántico que ya no pertenecía a la liturgia. Era una misa ardiente, mitad sacramento, mitad orgía espiritual. El sacerdote intentó alzar la hostia, pero se le resbaló de las manos. Cayó sobre el altar, y en lugar de pan, se transformó en un trozo de carne palpitante que ardió en fuego negro. Él cayó de rodillas, vencido, y su mirada se fijó en mí, como si yo fuera ahora el verdadero altar. El crucifijo brilló con violencia, proyectando una sombra gigantesca de Cristo sobre el muro. Pero el Cristo no estaba crucificado, estaba vivo, retorciéndose, gimiendo con la misma voz que escuchaba cada noche. La multitud se inclinó, algunos llorando, otros sonriendo con labios temblorosos. Yo los miré, sintiendo el fuego recorrerme, y comprendí la verdad de la profecía. Aquella no era una misa para salvar almas, sino para rendirlas. Y todos, sin excepción, cayeron postrados ante el fuego que me consumía. Capítulo 12. El juicio de los ángeles. La capilla seguía ardiendo en un fuego que no consumía la piedra ni la madera, sino las almas de quienes allí se postraban. Yo permanecía de pie, desnuda, con el crucifijo fundido en mi piel como una marca eterna. Los gemidos y rezos se confundían en un mismo cántico, cuando un estruendo cortó el aire. El techo tembló. Entre el humo descendieron figuras aladas, de luz cegadora, armadas con espadas de fuego blanco. Eran ángeles, pero no venían con cantos de gloria, sino con rostros severos, como jueces en un tribunal eterno. El pueblo gimió, algunos huyeron, otros se arrodillaron aún más bajo. Yo no pude moverme, el crucifijo palpitaba en mi pecho, y las llamas rojas se enfrentaban a la pureza de aquella luz. Uno de ellos habló, su voz como un trueno que desgarraba la bóveda. La llave ha sido activada. Entrega el crucifijo, mujer, o tu carne será condenada junto con él. Quise responder, pero mis labios pronunciaron palabras que no eran mías. Soy el fuego y soy la carne. Lo que ustedes sellaron, yo lo he liberado. Las alas de los ángeles se agitaron, furiosas, avanzaron hacia mí. Pero el crucifijo ardió con violencia, proyectando una onda de calor que los detuvo por un instante. Sus rostros se torcieron en contradicción, no podían acercarse sin sentir deseo, porque la llama que me envolvía no era del todo infernal, tenía algo de divino. El sacerdote apareció entre la multitud, desesperado, gritando, «No la toquen, ella no es la enemiga, es la prueba, el cielo debe decidir». Los ángeles bajaron sus espadas y me rodearon. Sentí como sus miradas perforaban mi piel desnuda, no con odio, sino con una mezcla peligrosa de juicio y tentación. Uno de ellos extendió la mano hacia mi pecho, hacia el crucifijo ardiente. Al rozar la cruz, su pureza se quebró. El ángel gimió, un sonido que no pertenecía a los cielos, y su luz se volvió ceniza. Cayó de rodillas, suplicando por algo que ni siquiera entendía. El coro de la gente estalló en llanto y júbilo. El fuego y la luz se mezclaron en un remolino imposible. Yo comprendí, en ese instante, que no se trataba de condena ni de salvación, era un juicio, y yo era el centro, el altar viviente donde el cielo y el infierno se disputaban la misma llama. El ángel más grande, con ojos de oro líquido, me señaló y pronunció la sentencia. Tu destino aún no está escrito. La cruz elegirá en la última llama. Y en ese silencio absoluto que siguió,
El crucifijo latió como un corazón eterno, esperando el desenlace. Capítulo 13. El grito entre las llamas. El aire se partió en dos, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Los ángeles me rodeaban, algunos con espadas alzadas, otros temblando ante el fuego que emanaba de mi cuerpo desnudo. Los fieles permanecían postrados, incapaces de huir ni de rezar, y en el centro de todo, el crucifijo ardía en mi pecho como un corazón enloquecido. De pronto, un latido desgarró el silencio, un segundo, más fuerte, y al tercero, el crucifijo estalló en llamas que no pertenecían a este mundo. No fue una explosión de fuego terrenal, era un incendio eterno, sin humo ni cenizas, hecho de gritos y plegarias. El fuego me envolvió, mis labios se abrieron y un alarido salió de mi garganta. Pero no era solo un grito, era mitad oración, mitad gemido. Palabras en latín fluían mezcladas con jadeos inhumanos, como si mi voz fuera el eco de 1000 gargantas que habían sido selladas en la cruz. Los ángeles retrocedieron, cegados por la luz roja que devoraba la pureza de sus alas. Uno cayó de rodillas, otro dejó caer su espada, y el mayor de ellos gritó con desesperación: «Esto no es juicio, es revelación». El sacerdote corrió hacia mí, pero el fuego lo detuvo. Sus ojos estaban húmedos de lágrimas y deseo. «Resiste, por Dios», clamó, aunque su voz sonaba débil, como la de un hombre que ya había perdido la fe. Yo quería pedir ayuda, pero mi cuerpo se arqueaba con cada oleada de placer ardiente. Sentía el fuego recorrerme desde la piel hasta los huesos, quemando mis pecados, mis miedos, y también mi voluntad. Cada grito mío era respondido por un coro invisible que hacía temblar las paredes. Las llamas se elevaron hasta el techo, atravesándolo como si el cielo pudiera abrirse en dos, y durante un instante, creí ver lo imposible, ángeles y demonios mezclados en el mismo fuego, rezando y gimiendo juntos. El crucifijo, fundido contra mi carne, comenzó a deshacerse en brasas que entraban por mis venas. Yo era la cruz, yo era la prisión y la llave. Mi grito final desgarró la capilla entera, sacudiendo los vitrales rotos hasta convertirlos en polvo. Cuando el eco se apagó, quedó un silencio absoluto. Todos me miraban, aterrados y fascinados, como si no supieran si yo seguía siendo mujer o me había transformado en algo que nunca debió existir. Y en el aire, todavía vibraba mi voz, mitad súplica al cielo, mitad gemido destinado al infierno. Capítulo 14. El sacrificio ardiente. El fuego no se apagó con mi grito, permanecía danzando en el aire, en mis venas, en cada mirada clavada sobre mí. Yo era la cruz viva, y todos lo sabían. Los ángeles no avanzaban, los fieles no respiraban. El sacerdote solo me observaba con los ojos enrojecidos por un amor que confundía con fe. Entonces lo comprendí. El crucifijo ya no existía como objeto, se había fundido conmigo, y ahora solo había dos caminos: entregarme por completo y sellar de nuevo el fuego, o conservarlo, dejarlo libre, y condenar al mundo a una llama eterna que nadie podría apagar. Me arrodillé en el altar ennegrecido, con la piel desnuda ardiendo como una vela viviente. Mis llagas se encendieron todas al mismo tiempo, como si quisieran hablar por mí. Y escuché su voz, la del ángel caído, resonando desde dentro de mi pecho: si me entregas tu cuerpo entero, me encadenas otra vez. Pero si lo reclamas como tuyo, el cielo se rendirá para siempre. Las lágrimas me cegaron, porque en ese instante, entendí el peso de la tentación. No era solo fuego, era placer. Un placer tan absoluto que me hacía temblar de rodillas, rogando por más. Renunciar a él significaba regresar a la oscuridad vacía de antes. El sacerdote dio un paso adelante, suplicante: «Sacrifícate, hazlo por nosotros, por tu alma». Su voz era débil, pero sus ojos me traicionaban. En el fondo, él también deseaba que me quedara en las llamas. Me incliné hacia el suelo, con el fuego subiendo por mi espalda.
Cada respiración era un orgasmo disfrazado de oración. Puse mis manos sobre el mármol y grité hacia el cielo: si este es mi destino, que mi cuerpo sea el sello y la ofrenda. Las llamas me devoraron entera. Sentí como cada fibra de mi ser se consumía, y a la vez se elevaba. El placer alcanzó su cúspide, tan brutal que mi alma se partió entre el llanto y el éxtasis. En ese instante supe que ya no era dueña de mí, me había convertido en sacrificio ardiente. La capilla se iluminó con un resplandor cegador. Los ángeles alzaron sus espadas, no para atacar, sino para rendir homenaje, y los fieles lloraron, inclinados hasta besar el suelo. Yo ardía, y sin embargo, no moría. El fuego no me mataba, me transformaba. Era la llave y la prisión, la maldición y el milagro. Y comprendí, en la última chispa de lucidez, que mi entrega no sería el final, sino el comienzo de algo que el mundo no estaba preparado para soportar. Capítulo 15. La cruz eterna. Epílogo. El fuego cesó de pronto, como si el universo hubiera contenido el aliento y al fin lo soltara en un suspiro. La capilla quedó en silencio, cubierta de cenizas flotantes que caían como copos de nieve negra. El crucifijo ya no estaba, no en mis manos, no en el altar. Se había deshecho, devorado por mi propia carne, convertido en algo inseparable de mí. Miré mi reflejo en un trozo de vidrio roto. Allí seguían las marcas, pero ya no eran llagas. Eran símbolos ardientes grabados en mi piel, como cicatrices de fuego que jamás sanarían. Un lenguaje secreto que palpitaba en cada latido. Era hermosa y aterradora a la vez, como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme para transformarse en escritura divina. Los fieles se arrastraron hasta mí. Algunos lloraban, otros reían con una devoción perturbada. Me llamaban santa, me llamaban pecadora, me llamaban elegida. Los ángeles, derrotados por su propia contradicción, se desvanecieron en la luz, dejando tras de sí un eco de juicio inconcluso. El sacerdote me miró por última vez. En sus ojos no había fe, solo deseo reprimido y una certeza amarga. Yo me había convertido en algo que ni él ni su iglesia podrían controlar. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Solo se retiró, dejando que mi sombra ardiera sobre el altar. Esa noche, dormí entre las ruinas. Creí que al fin hallaría descanso, pero en sueños, las voces regresaron. Voces de monjas, de mártires, de ángeles caídos. Todas susurraban al unísono desde lo más profundo de mi piel: la cruz vive en ti, la llama nunca muere. Me desperté jadeando, con el pecho ardiendo. No había cruz que cargar en mis manos, porque ahora yo era la cruz, y mientras el amanecer teñía el cielo de rojo sangre, comprendí la verdad final: el sacrificio no había sellado nada, solo lo había perpetuado. El fuego estaba condenado a arder por siempre, conmigo como templo, y cada vez que cerrara los ojos, la humanidad entera correría el riesgo de escuchar lo mismo que yo escuchaba en sueños: el gemido eterno de un Dios encadenado en mi piel. Epílogo. La llama que no muere. El tiempo pasó, pero el fuego nunca se apagó. El convento fue abandonado por completo. Nadie volvió a atreverse a rezar en sus ruinas. Los fieles que habían presenciado la última misa ardiente callaron, como si el recuerdo de lo ocurrido hubiera quedado marcado en sus almas más fuerte que cualquier confesión. Yo, en cambio, cargaba conmigo la herencia imposible. La cruz ya no existía en el mundo, porque se había fundido en mí. Mi piel era el altar, mis llagas el lenguaje, y mi respiración la plegaria. Cada amanecer despertaba con el pecho encendido, y cada noche, al cerrar los ojos, escuchaba las voces que nunca callaban. A veces eran coros celestiales, otras, gemidos que nacían del infierno, pero siempre decían lo mismo: la cruz arde en ti, la llama no muere. Intenté huir, intenté esconderme, incluso intenté olvidar, pero no se puede huir de lo que uno mismo se ha convertido. En los espejos ya no me veo del todo humana, hay un resplandor en mis pupilas, un brillo rojo que delata lo que llevo dentro. El sacerdote jamás volvió. Algunos dicen que enloqueció, otros que buscó redención en tierras lejanas. Lo único cierto es que su última mirada me reveló la verdad: no soy santa.
No soy pecadora, soy el puente. El mundo seguirá rezando. Seguirá pecando. Seguirá ardiendo. Y mientras lo haga, mi fuego no se extinguirá. Porque el crucifijo no fue destruido, simplemente encontró un nuevo templo eterno. Ese templo, soy yo. Y en las madrugadas más silenciosas, cuando todos duermen, todavía se escucha entre mis suspiros el eco prohibido de aquella cruz, mitad oración, mitad gemido,